Uno de los temas del día pasa por el nuevo revés para el gobierno de Javier Milei en materia del DNU, sobre todo con uno de los capítulos del DNU que tiene que ver con la reforma laboral. ¿Qué pasó ahora? La Cámara del Trabajo resolvió que la reforma laboral, que es parte del mega DNU de Javier Milei, es inconstitucional. O sea, la justicia en etapa de primera instancia ya había rechazado todo el capítulo de la reforma laboral del DNU y había hecho lugar al pedido de la CGT. Pero ya en su recorrido ahora lo confirmó la Cámara, que es justamente lo que pasó en las últimas horas. Ahora la justicia, la Cámara del Trabajo dice que es inconstitucional y esto plantea básicamente entonces que todo el capítulo de las reformas laborales queda en stand-by. Eso ya estaba frenado, en definitiva, por el fallo de primera instancia, pero esto ya es un fallo de segunda instancia, lo cual ya adquiere más peso y lo cual ya indica que es una complicación más severa para el gobierno y algo que entiendo, y esto lo vamos a consultar ahora, entiendo que lo va a terminar resolviendo en definitiva la Corte. Bien, vamos a hablar con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista. En distintas oportunidades hemos tenido el gusto de charlar con él. Buen día, Félix. Agustina Bassi, Virginia Porcela lo saludan. Primero preguntarle, bueno, ¿cuál es el argumento de la Cámara para plantear entonces que el DNU no es constitucional? Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, ayer la Cámara Nacional Electoral lo que hizo fue resolver la inconstitucionalidad de todo el capítulo del mega decreto, del DNU número 70, vinculado con la reforma laboral, sí, confirmando o modificando parcialmente, digamos, un fallo de primera instancia. En realidad vamos a aclarar lo siguiente. La Cámara Laboral no declaró, aunque formalmente sea así, no declaró la inconstitucionalidad del contenido de la reforma laboral. O sea, no es que ha dicho, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones es inconstitucional por tal motivo. El tema del periodo de prueba, el tema de los bloqueos, las asambleas, bueno, no. Simplemente declaró la invalidez del instrumento elegido, el decreto de necesidad y urgencia, del instrumento, como medio utilizado para abordar un tema que corresponde al Congreso. Ya se sabe que para que el presidente pueda abordar temas que corresponden al Congreso a través de DNU, porque de eso se trata un DNU, ejercicio presidencial de facultades legislativas, es necesario que haya circunstancias excepcionales que le impidan a él esperar el trámite legislativo, es decir, que lo autoricen a abordar un tema legislativo esquivando al Congreso. Bueno, para eso tiene que haber circunstancias excepcionales. Lo que dice la Cámara es, no parece haber en este caso circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta de que hay un Congreso que está en sesiones extraordinarias, que fue convocado, que está trabajando. O sea, lo que le ha dicho, el mensaje subliminal de la Cámara Laboral a Milei es, señor presidente, envíe todo esto al Congreso a través de un proyecto de ley. Que se discuta, que se debate, no es ni la vía ni el medio. Ahora, ¿qué cambia con esta decisión de la justicia? ¿Qué implica que esto sea de esta forma? No cambia nada de lo que ya veníamos. Esto ya estaba frenado desde el principio con una medida cautelar. Luego se abordó el fondo de la cuestión, así que prácticamente el capítulo laboral del DNU nunca estuvo en vigencia, prácticamente, unos días al principio. Así que no cambia nada en cuanto a que la parte laboral del DNU, bueno, ahora fue declarada inconstitucional y con más razón entonces no está vigente. Y si después viene el Congreso y ratifica el DNU, que no es lo que va a pasar en estos 2 o 3 días, en estos 2 o 3 días... No, que el Congreso está dedicado a la ley ómnibus, no al DNU ahora. O sea que si es otra vía separada, en este caso las dos cámaras tienen que rechazar al DNU para que el DNU muera, y si ocurriera, supongamos que las dos cámaras rechazan a este DNU, bueno, entonces ya no solamente la parte laboral, sino nada de ese DNU va a estar vigente, y si en cambio, una de las dos cámaras lo aprobara, porque con una sola es suficiente, bueno, esto ya está declarado inconstitucional, con lo cual el aval legislativo no le quita, no lo purga del vicio de constitucionalidad. Ahora, en función a esto que estás comentando, ¿esto lo termina resolviendo la Corte
o queda acá, muere acá y el gobierno va a tener que ir con un proyecto de ley de reforma laboral? No, esto por supuesto lo va a terminar resolviendo la Corte porque esta medida de ayer, este fallo de ayer va a ser apelado, seguramente va a ser apelado, va a llegar a la Corte y la Corte va a poder tratar este asunto en forma particular en esta causa o va a poder tratar este asunto en conjunto con todo el resto del DNU en la causa que ya tiene, que es la de Quintela. Porque Sí. Quintela llegó a la Corte a través de un atajo, llegó por vía de competencia originaria, Claro. porque es una provincia. Al ser una provincia puede ir directo a la Corte, ya el Procurador General dictaminó que la Corte tiene competencia originaria para intervenir en este tema y por lo tanto la Corte ahora no más, mañana se termina, hoy se termina la feria y mañana ya la Corte está en condiciones de darle tratamiento a la causa esta de Quintela que involucra a todo el DNU o cuando lleguen los casos particulares como este de ayer para darle tratamiento de forma particular. En definitiva y simplificando bastante, porque entiendo que hay muchísimos vericuetos siempre en todas las cuestiones legales, pero en definitiva lo que tiene que decidir la Corte es una cuestión también interpretativa, como hizo la Cámara Nacional del Trabajo, que es definir si había o no necesidad y urgencia. En definitiva, todo se resume un poco a eso, ¿o no? Absolutamente, todo se resume a eso. Bien. La Corte va a tener que definir si hubo circunstancias excepcionales en todo el DNU o tal vez la Corte abra el DNU y diga, hubo circunstancias excepcionales para esto, no para lo otro, sí para aquello, y entonces declarará la validez o la invalidez parcial de algunas cosas dentro del DNU. Muy bien, ahí está. Bueno, mientras tanto, todo el capítulo de la reforma laboral entonces declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo. Gracias, Félix, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, por pasar por acá. Por hoy nos toca.